Feliz día martes, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Nos encontramos en el quinto martes de Pascua. Y también, mis hermanos, pues quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan alrededor del mundo entero. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Puerto Rico, nuestros hermanos en Estados Unidos, en México, Colombia, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Chile, Ecuador y todos los países, mis hermanos, donde nos escuchan diariamente. Les mando un caluroso abrazo desde la distancia. Que Dios me los bendiga, que Dios les siga cuidando y protegiendo y que les envíe siempre muchas bendiciones, porque es lo más importante que nuestra persona necesita para continuar en este diario vivir. Así es que pidamos siempre de Dios para que Él nos siga abriendo el camino. Voy primeramente hoy día, mis hermanos, a recitar el Salmo. Luego voy a compartirles la primera y la segunda lectura. Y el Salmo dice así, si gustan repetir después de mí: bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio para todas las generaciones. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Que mis labios alaben al Señor, que todos los seres lo bendigan, ahora y para siempre. Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias un día más por encontrarte, Señor, junto a nosotros, por darnos la gracia de continuar, Señor, en este mundo, de seguirnos dando el respiro, Señor, que sigamos nosotros, Señor, en este caminar. Permítenos, Señor, seguir alabándote y glorificándote. Permítenos, Señor, continuar hablando de tu palabra, transmitiendo, Señor, el mensaje a cada uno de nuestros hermanos, que cada uno, Señor, vaya comprendiendo lo que tú quieres que nosotros vivamos y hagamos, Señor, para darte gloria. Porque darte gloria, Señor, es lo más importante que nosotros debemos llevar a cabo en nuestras vidas diariamente. Ayúdanos, pues, Señor, danos la gracia para continuar. Sé tú, Señor, que nos encamine de tu mano. No permitas, Señor, que tropecemos. No permitas que caigamos en el lodo, ni caigamos, Señor, en las malas acciones del demonio. Continúa, Señor, llevándonos tú por estos senderos de la vida. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue ayudándonos. Sigue tú abriendo nuestra mente y nuestros corazones. Sigue tú, bendito Espíritu, dándonos la fuerza y dándonos la sabiduría que nuestra persona y nuestro ser necesita para continuar haciendo la voluntad de nuestro Dios Padre. Y tú, bendito Espíritu, que eres el que procedes en nuestra persona, no dejes que nos detengamos, sino que continuemos diariamente haciendo la voluntad de Dios y que nunca nos dejemos aplastar por los demás, porque dejemos de proclamar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesús. Y tú, bendito Espíritu, que seas siempre alabado y glorificado por cada uno de nosotros en este mundo. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu intercesión. Como siempre, Mamita María, tú siempre tienes acceso a encontrarte ahí con nuestro Señor y con nuestro Dios Padre. Por eso es que a ti, Mamita María, encomendamos siempre nuestras necesidades. Nadie como tú, Madre del Cielo, que pueda ayudarnos en cada problema que enfrentamos cada día. Que cada día, Mamita María, seas tú quien nos ayude, seas tú quien nos saque adelante para seguir proclamando el mensaje de nuestro Señor. Gracias, Mamita del Cielo, gracias por ayudarnos y por ser nuestra Madre y por abogar siempre por nosotros ahí ante nuestro Señor. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a compartirles la primera lectura, que la vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 19 al 28. Y la leemos en el nombre del Padre,
y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio. Hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y a Antioquía. A su paso animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron la provincia de Pisidia y llegaron a la de Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y bajaron después a Atalía. Allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada, reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. Permanecieron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Para San Pablo y para todos sus compañeros nunca fue fácil ir predicando por los pueblos paganos. Y especialmente, mis hermanos, los pueblos paganos, donde se encontraban también muchos judíos viviendo. Ellos eran los que tenían más ataques contra su propia gente. Los judíos eran los que andaban enseñando a esos pueblos. Pero la gente que ya se encontraba ya viviendo o que llegaban de otros pueblos, siempre andaban atacándoles para que no creyeran en lo que ellos predicaban. Sin embargo, la gracia de Dios siguió en aumento, ¿verdad? La gracia de Dios no se detuvo. Los hermanos y todos aquellos que anduvieron predicando el mensaje nunca dejaron de hacerlo. Y eso era porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y eran animados cada día por el Señor, ¿verdad? Porque Dios Padre, que había enviado a nuestro Señor Jesús, Él les enseñó que tenían que ir por todas las naciones enseñando el mensaje. Y estos pueblos paganos, mis hermanos, pues ellos no tenían otros dioses más que puros dioses paganos. Entonces, de Dios ni siquiera habían escuchado, como San Pablo y los demás apóstoles y discípulos les enseñaban. Aquella gente nunca había escuchado de un Dios que resucitaba a los muertos. Nunca habían escuchado de un Dios que había Él mismo resucitado, que lo habían primero asesinado y luego después se había levantado. Y esta era la buena nueva que San Pablo y los demás apóstoles y discípulos iban enseñando por todos los pueblos paganos. Y entonces muchos se interesaban y muchos pues estaban en contra de ellos. Como les digo, nunca fue fácil para San Pablo, que incluso él fue apedreado. Y yo me imagino que lo desmayaron, ¿verdad? De tantos golpes que le dieron, pensaron que ya lo habían asesinado. Pero les recuerdo, mis hermanos, que Dios estaba con ellos. Y Dios nunca los abandonó, sino hasta el día que ya era su día final. Entonces, estos tiempos que anduvieron ellos en aquellos pueblos, Dios los llevaba de su mano y les anunciaba, ¿verdad? A través de visiones y sueños, ¿qué iban a pasar ellos en esos pueblos, verdad? Nunca fue fácil. El Espíritu de Dios los iba encaminando todo el tiempo y el Espíritu de Dios les iba diciendo dónde ellos tenían que predicar, dónde ellos tenían que hablar de la buena nueva. Dice: luego llegaron algunos judíos de Antioquía e Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación,
sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó, entró en la ciudad y al siguiente día marchó con Bernabé para Derbe. Aquí tenemos, mis hermanos, lo que tuvo que pasar San Pablo y Bernabé y todos sus compañeros, ¿verdad? Que estaban predicándoles la palabra a estos pueblos. Estos judíos que llegaron de Antioquía e Iconio eran judíos contrarios a San Pablo, ¿verdad? No creían en lo que ellos estaban predicándoles. Ellos afirmaban con mucha seguridad y como eran más muchos, pues obviamente la gente no les iba a creer y hasta los apedrearon. Pero yo les aseguro, mis hermanos, que todo esto era necesario para que cuando ellos, que más tarde se convencieran de la realidad, se convencieran de la verdad, se dieran cuenta de que todo lo que pasó San Pablo, de que todo lo que pasaron los demás apóstoles, se dieran cuenta que también ellos que acogían la fe tenían que pasar por lo mismo. Como muchos de nosotros, ¿verdad? No somos aprobados a veces por nuestra propia familia, por lo que vamos enseñando a los demás. Inclusive hay veces que hablamos a nuestra propia familia de la buena nueva de nuestro Señor Jesús. No nos creen. Es más, muchas personas, mucha gente dice que no existe Dios. Dice que no hay nada de verdadero en ello. Hermanos, ¿se imaginan que Dios no hubiera existido o que no exista todavía hoy entre nosotros? ¿Se imaginan qué sería de nuestras vidas? ¿Cómo viviríamos nosotros? Seríamos como animales, sin espíritu, sin alma. No, obviamente que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y aquellos que no creen en Dios, aquellos que ni siquiera han sido bautizados, obviamente que el demonio es quien habita en ellos. Por eso es que actúan de esa manera y siempre están hablando mal de Dios. Y va a haber mucha de esa gente contraria a Dios. Siempre la ha habido. Pero nosotros que conocemos y reconocemos en nuestro Señor Jesucristo que Él un día nos va a resucitar, Él un día nos va a levantar, no debemos nosotros ni siquiera de pensar lo contrario. Todos aquellos hermanos y hermanas que no crean en Él, pues allá ellos. Pero nosotros que creemos en nuestro Señor Jesús, que creemos en lo que realmente sucedió, en lo que realmente Él tuvo que pasar para que nosotros tengamos vida, vamos a seguir hablando de esa verdad a toda la gente. No importa, mis hermanos, que haya unas personas que nos quieran golpear y se alejan prontamente de nosotros, no importa. Hay que continuar. Estos, nuestros antepasados, ellos no se detuvieron. Ellos continuaron de pueblo en pueblo. Si en un pueblo no les creían, si en un pueblo los desaprobaban, ellos iban a otro pueblo. Y allí también enseñaban todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó. Y enseñaban la buena nueva y bautizaban a las personas. Y además iban dejando gente preparada para que ellos enseñaran a los demás. Desde en aquel tiempo, mis hermanos, es que nosotros continuamos llevando a cabo los ritos que se llevan a cabo en la Iglesia Católica. Los bautismos, las bodas, las confirmaciones y todos estos ritos, mis hermanos, que nosotros hacemos con nuestros hijos, con nuestros parientes, es porque ellos mismos nos enseñaron cómo llevarlos a cabo. Nosotros somos movidos por la Iglesia Católica y en esta iglesia fuimos enseñados y esto es lo que hay que enseñar a los demás. Que no sean llevados por otros que solamente practican cosas y llevan a cabo ritos que no van con las reglas de Dios. Hay que enseñar solamente lo que es de Dios. Y no hay por qué enseñar cosas, mis hermanos, que ni siquiera vienen en las Sagradas Escrituras. No, solamente lo que es. Dice del versículo 21 en adelante: después de haber evangelizado esa ciudad, donde hicieron muchos discípulos, regresaron de nuevo a Listra y de allí fueron a Iconio y a Antioquía. A su paso, animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas
para entrar en el reino de Dios. Es necesario que pasemos por muchas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas más difíciles que nosotros hemos pasado para poder llegar al reino de Dios? Ni siquiera hemos pasado lo que estos hombres llegaron a pasar. Estos sí sufrieron. Estos sí anduvieron pasando fríos, cárceles, calores en los desiertos, toda clase de desprecios. Todo eso tuvieron que pasar. Y nosotros, les aseguro que no hemos pasado ni la tercera parte de lo que ellos han pasado. Entonces, tenemos que seguir adelante, continuando, mis hermanos. Hoy, en la actualidad, tenemos muchos medios, muchas oportunidades, muchas diferentes formas de evangelizar, y no lo hacemos. Tenemos que seguir evangelizando, mis hermanos, a todos. Ustedes que nos están escuchando en este momento, yo sé que muchos tienen pena anunciar y hablar de la palabra de Dios. No tengan miedo, anúncienlo. Lleven el mensaje a todos sus compañeros de trabajo. Su mensaje llévenlo a sus familias. Llévenlo a los lugares donde ustedes se reúnen a veces con personas. Anúncienlo, no tengan miedo. No pasa de que nos desaprueben, pero van a ser algunas cuantas personas. No va a ser el 100% quien desapruebe la palabra de Dios. Todos vivimos en el amor de Dios, y aquel que no lo apruebe, pues se está perdiendo una gloria eterna. Para eso es para lo que nuestro Señor Jesús, desde en aquel entonces, envió a sus apóstoles y discípulos para anunciar la buena nueva, el reino de Dios, el que nos vamos a merecer el día que partamos de esta tierra hacia allá. Y entonces no hay que detenernos, hay que continuar llevando nuestra parte por todos los lugares donde nosotros vayamos. Y Dios y nuestro Señor Jesús nos lo van a agradecer, y el día que nosotros partamos de aquí a allá, vamos a ser recibidos. Esa es la fe y la confianza que nosotros tenemos. ¿Se imaginan? Si no tuviéramos esa fe y confianza de lo que estamos hablando, entonces ¿para qué hablamos? ¿Para qué perdemos nosotros nuestro tiempo? Porque sabemos y tenemos la seguridad que no es ninguna pérdida de tiempo, sino más bien estamos ganándonos lo mejor de la vida, una vida eterna. Hermanos, hay que echarle ganas y no nos dejemos arrastrar por los demás. Así como lo que sucedió aquí, después de que ellos evangelizaron tantos pueblos en esas ciudades, muchos discípulos acogieron la fe. Mucha gente se entregó al amor de Dios. Esto era muy importante que sucediera, para que después, mis hermanos, todos aquellos que iban escuchando poco a poco, también fueran enseñando a otros pueblos. Y esto es lo que sucedió, mis hermanos, en aquellas naciones paganas. Fíjense nada más, gente que no creía en el Dios Todopoderoso, sino que creían en dioses falsos, en dioses hechos de barro, de metal, de oro, de plata. Esas eran las creencias de aquellos pueblos paganos. Los pueblos que más atacaban a los judíos eran estos, pero no se desanimaron. Y tampoco nosotros hay que desanimarnos cuando estemos en medio de la gente hablando de la palabra de Dios. Sigamos adelante, mis hermanos. No dejemos que nada ni nadie nos calle. Porque si nosotros nos callamos, como decía nuestro Señor Jesús en un evangelio, decía que si nosotros nos callamos, las piedras hablarán. ¿Se imaginan? Una piedra. ¿Qué quiere decirnos Jesús? Que somos mudos, que no servimos para nada, que estamos solamente pisando el terreno sin merecérnoslo. No. Hay que hacer las cosas por las cuales Jesús nos ha enviado, para que no estemos pisando esta tierra inútilmente. En esta tierra estamos para ir evangelizando. Evangelicemos. No hay por qué tener ningún temor, ningún miedo, nada. Hay que continuar. Ahora voy a compartirles, mis hermanos, el Santo Evangelio, que lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les dejo la paz, les doy mi paz.
La paz que yo les doy no es como la paz del mundo. Que no haya en ustedes angustia ni miedo. Saben que les dije, me voy, pero volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, pues el Padre es más grande que yo. Les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con eso sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Ahora levántense y vayámonos de aquí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz que Jesús dejaba a sus apóstoles y discípulos no era la paz como la que da el mundo. La paz de Dios, la paz de nuestro Señor Jesús es muy diferente. Cuando nosotros vamos y oramos ante nuestro Señor, cuando tenemos una aflicción, cuando estamos bien afligidos, tenemos una desesperación en nuestra alma, vamos y nos presentamos ante nuestro Señor Jesús, ante el Altísimo, vamos y oramos ante Él. Sentimos una paz, una tranquilidad que jamás en los hombres podemos encontrar, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros, en vez de acercarnos a Dios, vamos y hablamos de nuestros problemas con un amigo, con un hermano, una hermana, un compadre, personas que ni siquiera a veces nos pueden ayudar, ni siquiera nos comprenden nuestra aflicción, nuestro problema, y ahí estamos contándoles. Pero cuando hablamos con Dios, luego sentimos esa paz, esa tranquilidad. Al menos a mí me ha sucedido, que cuando tengo muchos problemas, voy ante el Altísimo, me arrodillo ante Él, puedo hasta llorar frente a Él, y después siento una paz, mucha tranquilidad, felicidad que tal vez no iba a encontrar en ningún lado. Hermanos, Él es el único. No hay nadie más que nos pueda ayudar. Y todos los problemas que nosotros tengamos, pongámoslos en las manos del Señor. Esto que Él les decía antes de partir al Padre era una realidad. Se los decía para que no se entristecieran, porque Él iba a ser arrancado, iba a ser tomado. Cuando Jesús lo asesinaron, cuando Él lo crucificaron, ellos se dispersaron, tuvieron miedo después. Y Jesús les decía, aquí tienen mi paz, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Por eso era muy necesario que después, cuando Él ya regresó, cuando Él ya resucitó de entre los muertos, volver y aparecérseles a ellos para que se dieran cuenta que había sido una realidad lo que Él les había contado. No tengan miedo, continúen, hagan lo que se les encomendó, llévenlo a cabo. Era muy importante, mis hermanos, poner mucha atención al Señor, porque cuando esto sucediera, ellos no tenían por qué dispersarse. Pero la dispersión fue necesaria. Fue necesario que ellos comenzaran a correr por los diferentes pueblos para que después se conociera la verdad, se conociera a nuestro Señor Jesús. Cuando San Pablo comenzó a dispersar a las personas, fue necesario que las personas comenzaran a correr a los otros pueblos para que la palabra de Dios se dispersara. Se ha seguido dispersando a través de muchos medios. Nosotros lo hacemos a través de este medio de la radio, del internet. Lo hacemos con mucho gozo, con mucho amor, porque sabemos a quién estamos sirviendo. Jesús les daba esta paz a sus discípulos y apóstoles para que esa paz también la llevaran al mundo entero. La paz que ese mundo no tenía y que hoy en la actualidad, mis hermanos, por dejar de proclamar a nuestro Señor Jesús, la paz se ha perdido. La paz que Jesús nos dejó se ha echado al lodo, se ha echado a la perdición, ¿verdad? Porque todos nuestros hermanos y hermanas dejaron de escuchar, dejaron de creer en la buena nueva. Y entonces a nosotros nos corresponde seguir
dándoles de este Espíritu de Dios a todos nuestros hermanos, dándoles la paz que Jesús nos dio, que Jesús nos deja. Esta paz que Él les dejó a sus apóstoles, nos la deja también a nosotros. Tomemos para nosotros esta lectura, este santo evangelio de hoy día, y así nosotros no vamos a tener miedo de nada, porque si tenemos la paz de Jesús, lo tenemos todo. No hay por qué temer. Y esta paz que nuestro Señor Jesús nos deja es la misma paz que les dejó a aquellos que llevaban el mensaje a los pueblos paganos, ¿verdad? San Pablo fue un perseguidor de los cristianos. Fue un hombre que pedía permiso para arrancarles la vida a todos aquellos que creyeran en nuestro Señor Jesús. Y después, Él fue tumbado por nuestro Señor Jesús y fue llevado a todos los pueblos paganos para que Él hablara de su buena nueva. Y San Pablo, fíjense nada más, él no fue enseñado por nada ni por nadie, sino solamente por nuestro Señor Jesús. Él le anunciaba, él le decía qué tenía que enseñar. Era grandioso, y es grandioso hoy en la actualidad saber que San Pablo fue un gran hombre, fue un gran pilar para nuestra iglesia. La enseñanza de San Pablo ha prevalecido hasta el día de hoy. Esa enseñanza tenemos que seguirla llevando a cabo a todos. No nos detengamos, no tengamos miedo de nada ni de nadie. Si tenemos la paz que Jesús nos da, ¿a quién vamos a temer? Dice del versículo 29 en adelante: les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo, pero con esto sabrá el mundo que yo amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha encomendado hacer. Fíjense nada más. El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El demonio, el diablo, como lo quieran llamar. Este es el príncipe del mundo. Pero Jesús dijo, en mí no encontrará nada. ¿Por qué no encontraría nada en Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque Él mismo era Dios. Y el diablo se sometía a nuestro Señor Jesús. El diablo no le podía hacer nada a Él. Y lo venció con su muerte. El diablo pensó que ya había acabado con Jesús, pero no. Él venció, resucitando de entre los muertos. Entonces, el demonio no iba a encontrar, ni nunca encontró nada en Jesús. Quiso encontrarlo, pero no lo logró. Ahora, ¿con nosotros lo logra? A cada rato, mis hermanos. Cada que se le pega en gana al demonio, nos tumba. Y si no nos acercamos a Jesús, si no encontramos la paz de Jesús, entonces el demonio nos va a arrastrar. El demonio nos va a arrancar la vida. Tengamos muy en cuenta todo esto, mis hermanos, porque el príncipe de este mundo, el demonio, que es el que manda, no digo que es el que manda porque en realidad es más fuerte nuestro Señor Jesús, pero ¿cuántas personas en este mundo están acercadas a Jesús? Desafortunadamente, es más gente la que no cree en Jesús, la que no cree en Dios. Se encuentran más apegados al demonio que a nuestro Señor. Entonces, si ustedes que escuchan en este momento, si ustedes que están bien atentos al mensaje, si se dan cuenta y si abren su mente y hacen recuento de todas las veces que el demonio los ha tumbado, tengamos en cuenta esto, mis hermanos, y vayamos ante Jesús. Pidámosle de su protección, pidámosle que Él sea que nos guíe para que el demonio deje de tumbarnos. Porque caemos en el pecado a cada que Él se le pega en gana. Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo meternos trabas para poder alcanzar nuestra vida y arrancarla. Entonces, seamos de Jesús, busquemos de la paz de Él, para que esa paz siempre habite en nuestras vidas. Y la paz de Jesús no nos va a soltar nunca. No tengamos miedo, como les decía a sus discípulos y apóstoles. A ellos los encaminaba, a ellos los preparó Jesús nuestro Señor.
Si no haya sido que Jesús les hablaba cada que tenía tiempo con ellos, les aseguraba que todo iba a ser diferente, ¿verdad? Cuando Él se fuera, ellos tenían que encargarse de distribuir el mensaje, de llevarlo a todos los pueblos, así como lo hizo San Pablo y los demás. Jesús les enseñaba de qué manera lo tenían que hacer, y además de todo esto, mis hermanos, Jesús iba a estar con ellos. Él les decía y les aseguraba que nunca iban a estar solos. Él siempre los iba a acompañar. ¿Y ustedes creen que Jesús deja de guiarnos? ¿Que Jesús deja de acompañarnos? ¿Deja de enviarnos su protección? Claro que no. Él siempre está a la par. Él siempre nos guía. Él siempre nos acompaña. Él siempre nos lleva por el bien. Y cuando vamos con esa seguridad, sentimos esa paz en nuestro interior. Sentimos esa paz de Jesús. Esa paz que no nos abandona. Esa paz que siempre traemos entre nosotros. Entonces, si tenemos esa paz y no hay miedo alguno entre nosotros, ¿por qué vamos a dejar de proclamarlo? ¿Por qué vamos a dejar que otros vengan con sus mentiras y arrasen con tanta gente? Con muchas mentiras, mis hermanos, que no vienen en las Sagradas Escrituras. Y los arrastran así, porque no conocen nada. Nadie les ha enseñado la verdad. Pero si nosotros nos callamos, ¿qué decía anteriormente? Las piedras hablarán. Entonces, no seamos unas piedras, seamos personas realmente vivas, que traemos el Espíritu de Dios bien arraigado a nuestra persona, para que los demás crean, para que los demás se integren al amor de Dios y tengan siempre esa paz que nosotros hemos llegado a alcanzar por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y así, mis hermanos, vamos a continuar con mucha fe y nos vamos a seguir integrando más al amor de Dios. Muy claro lo dice aquí en la palabra de Dios. Dice, les he dicho estas cosas ahora, antes de que sucedan, para que cuando sucedan, ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo, mis hermanos. Y está entre nosotros, también está entre nosotros. Y aquel que le da cabida, aquel que abre puertas a ese demonio, aquel que busca de la maldad, que busca de todo lo que le agrada, ¿verdad? Porque desafortunadamente lo que nos agrada es del demonio. La envidia, la codicia, la pereza, todo eso es del demonio. Hay veces que estamos a punto de llevar algo a cabo, pero la pereza nos mata. La pereza nos está diciendo no lo hagas. Quédate sentado en el sofá, acuéstate tranquilamente en tu cama, enciende el televisor. Todo eso es lo que nos llama la atención. Nuestro teléfono lo tomamos continuamente y comenzamos a ver videos que no son nada agradables. Eso viene del demonio. Y por todo eso es por lo que nos está metiendo trabas el demonio para que caigamos. Entonces, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, en qué es lo que hacemos. Porque es mucho más importante escuchar de la palabra de Dios, agradarnos con ella y sentir esa paz que viene solamente de Él. Ahora, mis hermanos, les invito a que hagamos oración, a que pidamos a Dios para que siga enviando todas sus bendiciones y que envíe su paz, que esta es la que más necesitamos en nuestras vidas. Que envíe la paz a todos aquellos hermanos y hermanas que nunca la han podido conseguir porque están alejados de Él. Pidamos pues a Dios y pidamos por nuestros enfermos y por nuestras necesidades. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por haberme dado la gracia de anunciar esta buena nueva a nuestros hermanos. Te pido, Señor, por ellos, para que acojan tu palabra, Señor, y para que se integren a ti, para que sientan esa paz que solamente recibimos de ti, Señor. Te pido por todos aquellos que no creen en ti, Señor, que están alejados de ti y que por más que se les habla, se cierran, Señor, a la verdad, para que un día, Señor, no muy lejano, ellos acojan, Señor, tu palabra y se den cuenta de que en esa buena nueva que tú nos enseñaste, Señor, en la que encontraremos una vida eterna, nosotros sigamos arraigados a ello,
sigamos con esa fe, con esa confianza en que tú, Señor, nos arrancarás de aquí y nos llevarás a ti, Señor. Te pido pues también por todos nuestros enfermos, Señor, por todos aquellos que tienen una enfermedad que tal vez sienten que no se les va a ir y que los va a llevar a la muerte, para que no sientan miedo de nada, Señor. Al fin y al cabo, tú, Señor, eres el dueño de la vida, tú eres el dueño de todo lo que nosotros somos aquí. Y si un día, Señor, se nos va la vida, que tengamos la seguridad y la fe, Señor, de que eres tú quien nos va a abrir otra puerta para vivir eternamente contigo. Ayúdanos pues, Señor, y ayuda a todos aquellos que no creen y que no tienen fe y que no tienen la paz que tú nos das. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, sigue transformando a todos nuestros hermanos y a estos servidores que servimos para anunciar la buena nueva. Que no dejemos de hablar de la buena nueva a nuestros hermanos. Que siempre continuemos y seas tú, bendito Espíritu, transmitiéndonos todo lo que tenemos que hablar, para que así cada uno de nuestros hermanos acojan la fe, acojan el mensaje y sigan a Jesús y sigan a nuestro Padre Dios, y de ti nunca se olviden, Espíritu bendito. Que todo esto que vamos aprendiendo diariamente, bendito Espíritu, quede arraigado y bien plasmado en nuestros corazones, para que cada día continuemos llevando el mensaje sin miedo y sin temor de nada, teniendo la seguridad de que vamos sirviendo a un Dios todopoderoso, a un Dios que nunca nos suelta de su mano. Bendito y alabado seas, Espíritu bendito. Gracias por la gran paz que sentimos al tenerte de nuestro lado. Madre Santísima, te doy las gracias también por tu intercesión, por interceder por todas nuestras necesidades y por llevarnos, Mamita María, todas nuestras intenciones ante nuestro Señor, por todo lo que siempre te hemos pedido, Mamita María, y que se ha llevado a cabo gracias a ti. No dejes, Madre del Cielo, que todo esto se deje de llevar a cabo. Que tú, Madre del Cielo, aunque conoces nuestra maldad, aunque conoces nuestros pecados, aún así, Mamita María, ayúdanos. No podemos solos, necesitamos de ti, necesitamos de tu gran bondad y tu amor que sientes hacia cada uno de tus hijos aquí en la tierra. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos, mis hermanos, con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por seguir en esta su sintonía de Radio Fuerza Salvadora. También gracias por escucharnos a través de YouTube, por todos esos seguidores que han seguido acompañándonos a través de los años. Gracias por seguir siendo fieles, por seguir con su fidelidad para escuchar de la palabra de Dios. Porque no somos nosotros, mis hermanos, es realmente Dios quien nos inspira para que llevemos el mensaje. Y ojalá y también ustedes sean inspirados por la palabra de Dios, para que también anuncien la buena nueva a todo aquel que se les acerca. Porque la palabra de Dios tiene que ser distribuida y anunciada. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.